común, entendido, es muy común cuando hablamos de literatura o cuando hablamos, pero no de literatura, en la vida, siempre cuando nosotros nos referimos a los otros. Nos estamos refiriendo a un grupo social, cultural o político que no piensan como nosotros, que no son nosotros, es un otro. ¿Cómo te puedo explicar? Aquellos que realizan diferentes tareas, una tarea distinta a la mía, es un otro. Siempre nos estamos como una característica de las sociedades, principalmente de las sociedades modernas, es dividirnos en grupos. ¿Qué quiero decir con esto? Tratar de dividirnos para también causar discordia. ¿Se me escucha con eco? ¿Puede ser? Eco, sí, sí, sí. A ver. ¿Ahora? Ya no, ¿no? Ok. Entonces, siempre pensar en un otro como que no soy yo. Y, y por eso yo me pongo en otra posición, un poquito, por lo general, un poquito más alto. Por ejemplo, algo actual. Los grupos piqueteros que cortan la calle y no me dejan llegar a mi trabajo, por ejemplo. Que eso siempre cae en tema de debate y discusión. Me gusta poner ejemplos muy polémicos, ¿eh? No estoy a favor de los que cortan la calle, no quiero decir eso, pero digo, estos que cortan la calle, y va el periodista y le pregunta, ¿y por qué, señor, no puede llegar a su trabajo? ¿Y por qué me cortaron la calle? Y los repudias en colores porque, claro, están limitando tu derecho a circulación. Y cuando el periodista le pregunta, pero ¿usted, señor, sabe por qué le cortan la calle? Y por qué no tiene para comer, no tiene para darle de comer a los hijos, los despidieron del trabajo, la precarización de empleo, la vulnerabilidad de los derechos, y capaz que está cortando la calle y le terminas dando la razón y te pones a cortar la calle con él, o no, no sé. Pero siempre nos dividimos como sociedad, desde la actualidad y en esa época también. Siempre está el otro, esa clase social que no soy yo. No sé si me explico. Se utiliza mucho para que un grupo social se empodere, o se sienta empoderado, o se sienta un poco más que el otro. En el siglo XIX estaban el sistema de castas todavía. Estaban los blancos, estaban los criollos, estaban los mestizos, estaban los indígenas y hasta los esclavos. ¿Dónde entra el gaucho en todo eso? El gaucho no está incluido en ese sistema de castas. Está peor, está marginalizado, está al margen. Por eso la literatura gauchesca es valiosa, porque le da visibilidad a ese otro, que es el gaucho. Siempre hubo otros, es un tema de filosofía, más que de literatura e historia. Que haya un otro significa que hay un nosotros, que hay lados. Creo que me estoy embarrando un poco con la explicación, me estoy yendo un poco por las ramas. Es bastante complicado y capaz que merece un encuentro aparte, pero también es interesante discutirlo y charlar al respecto, porque también es una forma en que a los gobiernos les conviene tenernos divididos, porque un pueblo dividido, un pueblo separado, que no tira todo para el mismo lado, es más fácil de gobernar. Entonces, los gobiernos evidentemente se benefician de que estemos todos divididos, pensando, sintiendo, trabajando de cosas distintas. Porque no le podemos hacer peso. ¿No es cierto? Bueno, es una reflexión que pienso, puedo estar equivocada. Por favor, dígame si es así, bienvenido será la observación. Pero con eso está relacionado el otro. El gaucho pobrecito no estaba en ningún lado, ni en Pampa en la vida, pobrecito. Entonces, en la literatura gauchesca, quiere Sí, decir que con la literatura gauchesca se lo visibiliza al gaucho. sí, se le da una identidad. Y Claro. parece que no, pero una identidad es un montón. En el siglo XIX, cuando vos todavía tenés una sociedad en donde hay esclavitud. Acceder a la sala de espera, Vero. Admitir a Vero. Perdón, estoy admitiendo personas todavía.
Entonces se le da identidad al gaucho a través de la literatura gauchesca. Por ejemplo, la Asamblea del año 13, en 1813, declara la abolición de vientres. ¿Qué significa eso? Que declara que todos los hijos nacidos de madre o padre esclavo van a ser libres. No van a tener la misma condición de esclavo que sus padres. Eso, por ejemplo, nos trajo muchos problemas con Brasil, porque Brasil tenía muchos esclavos, por eso en Brasil tenemos un alto porcentaje de personas de color, más que Argentina, y todas las brasileras embarazadas se venían a vivir acá, las parejitas jóvenes se venían a vivir acá, emigraban de Brasil a Argentina porque sus hijitos iban a ser libres. Pero esa abolición de vientres no significa que se le puso fin a la esclavitud. En 1872, cuando se escribió el Martín Fierro, todavía había esclavitud. Todavía estaba el sistema de casta estaba prohibido, pero en la práctica estaba muy Claro, quizás sin naturalizado. el nombre esclavos, pero Claro, en la práctica, existían. claro. En la práctica existían. Entonces, eso es lo que la literatura gauchesca da un salto cualitativo, porque permite visibilizar a a un personaje, que hasta ese momento ni pinchaba ni cortaba. Y eso es lo lindo de este tipo de literatura, al menos para nosotros, a los que nos gusta tanto la historia, ¿no es así? Muy bien, vamos a empezar. Muchas gracias. No, por favor, al contrario, gracias por preguntar, porque de esa forma se hace más dinámico y a mí se me hace mucho más divertido, claro. Y creo que también a ustedes. Bueno, vamos a continuar, mal digo, empezar, vamos a continuar con esto de la literatura, porque, claro, Martín Fierro, el Gaucho son los grandes protagonistas, pero también hubo otros. Por ejemplo, estábamos hablando de Mariano Moreno antes de la pausa, ya me pongo en modo conductora radial de tele. Antes de esa breve interrupción del Zoom, que siempre nos corta, estábamos hablando del fundador de la Gaceta de Buenos Aires. Aires está escrito con Y, no porque me haya confundido, sino porque el castellano antiguo que se le dice de esa época, se utilizaba mucho más la Y que la I latina que conocemos actualmente. Así que siempre van a ver Aires escrito así, no es un error tipográfico, sino que es la manera de respetar el lenguaje, la escritura de aquella época. Bien, ¿por qué decimos que Mariano Moreno fue el autor intelectual de la Revolución de Mayo? El tipo había estudiado un montón, había viajado a Inglaterra, había estudiado en Inglaterra, también estudió aquí en la Universidad de Posadas, si no me equivoco. No les quiero confirmar este dato, pero estoy casi segura que estudió aquí en el litoral, creo, en la Universidad de Posadas. Era un letrado, un liberal. ¿Qué quiere decir un liberal? Que él veía con buenos ojos que hubiera libertad de comercio, que Argentina no se atara a España, que tuviéramos lazos con otros países de América, que tuviéramos lazos comerciales y económicos con otros países de Europa. Lo que hoy diríamos un liberal. En esa época, en la época de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno inspiró llevó sus ideas liberales a la revolución, cosa que le costó la vida, sin lugar a dudas, porque él se encontraba muy bien de salud cuando zarpó ese barco de Buenos Aires. Y fundó la Gaceta de Buenos Aires, que es este periódico por el cual también conmemoramos el Día del Periodista. ¿Ustedes saben la historia acerca de la muerte de Mariano? ¿Conocen más o menos su desenlace? Sí. Bien. Para el que no, estamos hablando de un muchacho que no llegaba ni a los 30 años, zarpa su barco, recién casado, no llegó ni a tener hijitos, zarpa su barco desde el puerto de Buenos Aires a Londres, donde iba a estudiar, iba a seguir estudiando, y muere. Le dicen a la esposa que murió de un ataque, como
cómo sería una descompostura estomacal, de un problema estomacal. Finalmente parece que Cornelio Saavedra, el presidente de la primera junta, conservador, acérrimo, lo había mandado a envenenar. Eso dicen las malas lenguas. No hay ninguna teoría fidedigna que lo avale. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo que les decía Napoleón Bonaparte al principio. No había autopsias. El cadáver de Mariano Moreno, como que se iba a pudrir ahí arriba del barco, lo tiraron en alta mar, envuelto en una bandera inglesa. Y ese detalle de envolver el cadáver en una bandera inglesa, siendo que fue el secretario de la Revolución de Mayo, y un hombre de la patria argentina, es lo que nos da la pista de que no fueron circunstancias naturales las que lo llevaron a su muerte. Hubo cizaña ahí, hubo cizaña. ¿Por qué lo envolves con la bandera de Inglaterra? No correspondía. Está bien, en esa época no teníamos ni la nuestra, porque Belgrano la fabrica al año siguiente, pero envolverlo con otra cosa. Bien, Mariano Moreno va a estar detrás de la literatura periodística de la primera parte del siglo XIX, y ahora nos vamos a saltear algunos años, nos vamos a la década del 30, del 40, del 50, la época de Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes. Creo que Rosas es una de las figuras más controversiales de la historia argentina. De verdad. Le gusta la polémica, le gusta, es como que no nos terminamos de poner de acuerdo los historiadores con Rosas. Es como cuando Wanda Nara y la China Suárez se pelearon el año pasado por Icardi, que no sabías de qué lado estaba. Bueno, acá no sabemos los historiadores si lo amamos o lo odiamos, pero Rosas es Rosas. Este restaurador de las leyes, el que impone el orden, pero que no permite que se saque una constitución nacional que limitara su poder, le va a dar muchísimo, va a influir muchísimo en la literatura del siglo XIX. ¿Y de qué manera? Bueno, obviamente Rosas instala lo que es el unipartidismo. Él era federal y en el contexto de las luchas, las guerras contra los unitarios, él no va a permitir que haya periódico, sociedad literaria, sociedad patriótica, sociedad teatral, sociedad y lo que sea, que no fuera de ideología federal. Esto ya un poquito lo hablamos en el encuentro anterior. ¿Sí? Desde 1829, que él asume su primera gobernación, recordamos que tiene dos, hasta 1852, que es vencido en la batalla de Caseros, Pedro de Angelis fue vendría a ser como lo que ahora sería el vocero presidencial. Bueno, él fue el encargado de la prensa durante esa época, una prensa totalmente censurada, una prensa totalmente limitada a la ideología federal. Es importante que nosotros hablemos acá de la Gaceta Mercantil. ¿Sí? Ya no estamos hablando de, como escribió Mariano Moreno, la Gaceta de Buenos Aires. El nombre es parecido, pero no es lo mismo. La Mercantil era un periódico federal. Y a través de sus páginas, muchas veces de forma anónima, ¿sí? Se hablaba mucho de los triunfos de Rosas, tal vez demasiado de los triunfos de Rosas, se le daba mucho hincapié a las derrotas y a las debilidades de los enemigos, los unitarios, y también se hablaba de los aniversarios en que Rosas había llegado al poder y demás. Es decir, era el folletín de prensa de Rosas. Sin embargo, la cultura, el conocimiento, el saber, la curiosidad se abren camino, y se forma la famosa generación del 37. No sé si alguna vez la escucharon nombrar. La generación del 37 fue fundada por Marcos Sastre, ahora vamos a hablar un poquito más de él, Alberdi y Esteban Echeverría, ¿sí? El que escribió La Cautiva, donde se juntaban en la trastienda de la librería de Marcos. Él tenía una trastienda, una librería en Capital, en la parte de atrás, en la trastienda, se juntaban a charlar, a chusmear, generalmente de teatro, de literatura y también de política. ¿Cuáles eran los principales idearios, las principales ideas, las principales características de esta generación del 37? Obviamente hablamos de intelectuales argentinos,
Estamos hablando de personas formadas, muchas de ellas tal vez en el exterior, que dejan atrás el estilo monárquico, de que una sola persona nos gobierne. Se habla de democracia. En época de Rosas, democracia no es una palabra muy linda que digamos para el restaurador de las leyes. Y se empieza a hablar de derechos. Fíjense, democracia, derechos, son palabras, constitución, una constitución nacional, son palabras que van en contra de una monarquía, van en contra de una dictadura, van en contra de un gobierno unipartidista. Por eso que son perseguidos por Juan Manuel de Rosas. De hecho, Sarmiento, que no lo escribí acá, pero me lo olvidé a Domingo Sarmiento. Sarmiento es en esta época, se tiene que exiliar en Chile para que Rosas no lo mate, porque los empieza a perseguir. ¿Cómo van a venir estos a hablar de democracia? ¿Qué es eso? A ver si dejaba él de estar en el poder. Por eso que Rosas es un personaje muy controversial, porque lo amás por muchas cosas y por otras le querés tirar con un florero por la cabeza. Justamente eran escritores, lo que mejor hacían era escribir, y en sus obras literarias, que están influenciadas por el romanticismo inglés y francés, empiezan a transmitir estas ideas. Por eso son perseguidos. Y esta generación del 37, estos hombres de los que hablamos anteriormente, Sastre, Echeverría, Sarmiento, Alberdi, que después va a ser uno de los principales redactores de la Constitución Nacional, muchos años después, ellos se ven a sí mismos como el único motor de progreso posible para Argentina. Ellos se ven a sí mismos como la personificación de la cultura, la personificación del progreso político, y creían que su labor era muy importante. Y seguramente así lo fue. ¿Por qué pongo un retrato de Manuela de Rosas, la única hija de Rosas y de Encarnación? Porque justamente ustedes tienen un PDF en el Drive que se llama La época de Rosas, y hay un poema, no sé si lo pudieron leer, que se llama, la página, les quiero decir, de 38, la página número 38, un poema de Jacinto Rodríguez Peña que dice Al bello sexo. No sé si tienen el PDF a mano, si no lo tienen a mano no importa, después lo chusmean. Es un poema que habla de las mujeres, porque claramente a los hombres siempre les gusta escribir sobre nosotras, y en uno de sus versos dice: la dulce compañera del hombre, esa alma con que se ha de unir la suya en un lazo eterno de felicidad, ¿continuará siempre tan distante, tan inferior a él? Entonces, en este verso podemos ver ese sesgo machista, patriarcal, si se quiere en términos más modernos, que la literatura también transmitía las diferencias sociales y de género que había en esa época. Y de hecho hay un poema también que lo tienen en el PDF del Drive que habla de Manuelita, la hija delicada, bonita, dulce de Rosas. Fíjense esa idea de mujer que nos quieren transmitir. La mujer en la literatura del siglo XIX responde a el estereotipo. Volvemos a lo que hablábamos con anterioridad, a los arquetipos, a los personajes y personalidades. ¿Cómo es la mujer en la literatura del siglo XIX? Es dócil, es frágil, sumisa, destinada a las tareas hogareñas y de maternidad. Piensen en las obras que vimos el jueves pasado. Es una mujer que vive a la sombra del hombre. Es inferior al varón, desde luego. Y hay una diferenciación social, que no es lo mismo la mujer de un hombre rico, de un hacendado o comerciante criollo, a una esclava. Por supuesto que no todas las mujeres vivían en igualdad de condiciones. Por supuesto que algunas tenían más y otras menos. Unas no tenían nada y otras lo tenían todo. Y a esas que los tenían todo la asociaban con las tertulias, los bailes, la moda, pero no con nada más. Afortunadamente,
afortunadamente, hubo mujeres sobresalientes en el siglo XIX, que son justamente las que rompen con los estereotipos. ¿Les suena algún nombre de los que están aquí en la diapositiva? ¿Conocen alguna de ellas? Sí, claro. Vero, ¿a cuál reconoces, Vero? Y a Juana Zurduy, obvio, a Sí. Encarnación Escurra, a Juana Manso. Bien. Juana Manso, una gran educadora. Ah, María Catalina Echeverría pusiste el otro día, que era la compañera de la bandera, la que hizo la bandera. Sí, 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 María Catalina, estuvimos hablando el otro día. El martes Ese- yo tengo un programa de radio también, y el martes en el programa de radio estuvimos charlando un poquito de ella. No todos ¿Es conocen. Echeverría? Perdón, ¿Echeverría o Echevarría? Echeverría, a lo mejor lo constatamos, a lo mejor estoy No, no equivocada, importa, pero no importa, pero me llamaba la atención eso. Echeverría, lo constatamos igual, cualquier cosa no sea cosa que haya leído mal yo, pero María Catalina Echeverría, para quienes no la conocen, fue la mujer encargada de fabricar, coser la primera bandera que Manuel Belgrano enarboló a orillas del río Paraná el 27 de febrero de 1812. Fue la costurera que hizo la primera bandera. Juana Zurduy, creo que no necesita carta de presentación, junto con Padilla, su esposo, fue una gran militar que defendió el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Y una vez, ustedes saben que Bolivia se llama así por Simón Bolívar, y una vez Simón Bolívar dijo, yo no sé por qué Bolivia se llama así. Bolivia debería llamarse Azurduy o Padilla, por Juana o por Padilla, el esposo. Pero no veo por qué le pusieron Bolivia. Como que Simón él mismo reconoce que no hizo mucho por el Alto Perú. Petrona Rosende de Sierra, ¿le suena a alguien? Tal vez. ¿Alguna vez escucharon hablar de Rosende de Sierra? Petrona. No de Doña Petrona, la de las recetas. No, bueno, Petrona Rosende de Sierra, les voy a contar, fue la primera periodista mujer. Así es. Y en la época de Rosas encima. Ella había escrito un periódico, había lanzado un periódico de corte feminista en 1830, pero lo hace bajo un seudónimo de varón, no lo hace bajo un seudónimo de mujer. Y en muchas ocasiones, inclusive escribe en el anonimato para evitarse problemas. Ella había nacido en lo que actualmente es Uruguay, pero vivió toda su vida en Buenos Aires. Y este diario, ella no lo puede sostener durante más de un año porque era muy costoso, le salía mucha plata que no tenía, le salía mucha plata editarlo, bueno, pero Petrona Rosende de Sierra, por su enlace posterior, fue la primera periodista argentina. Todo esto en 1830, en una época repatriarcal y encima en una época de censura rosista absoluta. Y Encarnación Escurra es bastante... Es conocida por ser la esposa de, partamos de la base, a diferencia de todas las demás. Pero ojo, porque Encarnación era una mina con un carácter fuertísimo. Era de armas tomar. De hecho, ella es la que organizó y formó la Mazorca, este grupo parapolicial que perseguía y mataba a los unitarios. Cuando ella fallece, Rosa se siente totalmente desolado y abatido. No solamente se le muere su esposa, igual en esa época tenían un montón de amantes, ahora también, pero bueno, ese es otro tema, a lo que voy. Si bien podía tener otras muchachas, otras chicas, otras amantes, otras señoras, Encarnación y él formaron un buen equipo en lo político, porque ella como que le sacaba las papas del horno, era una mina con un carácter fuertísimo, rompe con el estereotipo de mujer dócil y frágil, como si lo fue su hija. Pero todas estas minas, si tienen en común es eso, de que no se quedan piolas en el molde, a pesar de que la literatura escribe lo contrario. De hecho, no hay literatura mucho que hable de mujeres como ellas.
En la literatura sí se habla mucho de la mujer en el estado de dama de la alta sociedad, se habla mucho de estas mujeres que arman y forman, arman en su casa las famosas tertulias, estas fiestas para la clase aristocrática porteña, todas con una moda muy de vanguardia para aquella época, con sus vestidos de seda, con sus trajes costosos. Acá tenemos también una imagen de estas tertulias que se armaban en Buenos Aires, donde inclusive se presentaban en sociedad a las quinceañeras para que ya consiguieran marido. En la literatura también eso se pregona mucho. Bien. Voy a dejar de compartir pantalla para poder volver a mirarnos, poder yo mirarles a ustedes, pero no sabría cómo dejar de compartir. Pequeño detalle. A ver. Dejar de compartir. Creo que no tengo suerte con esto. Bueno, a ver. ¿Ahí lo siguen viendo o no? Bueno, de última quedará como fondo. No sé si me pueden ver a mí para volver a conversar. A ver, ahora. Ahora sí, genial. Lo lamento. Los que somos de historia, estas cosas nos cuestan un montón. No saben cuánto. Bien. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Nadie, nadie? Bueno, ¿tienen el drive a mano? No. El drive que les comparto. No, no importa, no pasa nada, no pasa nada, después lo pueden chusmear. Lo que yo les quería mostrar es que en ese drive elegí, miren, tengo un librito acá, que es muy viejito, no sé si lo llegan a ver, se llama La época de rosas. Y en este libro, La época de rosas, está en el drive, y aparece una recopilación de muchos versos, algunos de estos hombres de la generación del 37, como Alberdi, Echeverría y demás, y aparecen otros federales que escribieron a favor de Rosas. En el PDF que les comparto del Drive van a poder ver algunos ejemplos. E incluso, también en todo en este libro, van a ver que tiene las páginas amarillas porque es más viejo que la injusticia, pero es una reliquia muy importante. Aparecen versos que hablan sobre las diferencias de clases sociales y sobre la mujer, que es un poquito lo que hablábamos en este último encuentro. Bueno, yo quería preguntarles si hay dudas, si alguien me quiere preguntar algo. Si no, ya estaríamos dando por finalizado este segundo y último encuentro. Pero me quiero llevar algo de ustedes, es decir, qué fue lo que me gustó, lo que no gustó tanto, lo que cambiarían, más que nada para poder en el futuro hacer una presentación mejor. ¿Sienten que aprendieron, que fue aprovechable esta experiencia del jueves pasado y hoy? Hola, Hola. no sé si me escuchás. Y mira, te hago una consulta, porque Sí, estuve César. mirando hoy el Drive y me queda duda César, con el que escúchame, ¿podés escribe. hablar un poquito más Sí, fuerte o acercarte la boca al micrófono? para que lo tengo para cualquier lado. Ahora sí. Ahora muchísimo mejor, César. Muchas gracias, Mercedes, por tus palabras, muy amable. Sí, César, pregúntame del Drive. Sí, lo tengo acá. Es que arrancan con A cobardes, temblantes en vano. ¿Quién escribe eso? Es obvio que es contra. Decime qué página es, qué número de hoja es.
¿Te salta ahí la hojita? Sí, ¿Qué hoja es? ¿Tiene número? la 50, ajá, el número 53 dice. Bien, ya estoy. Ah, los cobardes, los unitarios. Esto es literatura de la época de Rosas. Los cobardes siempre van a ser los débiles, el enemigo, en el caso de los unitarios. No te olvides que Quiroga, el gaucho Quiroga, ¿sí? El caudillo, perdón, no el gaucho. El caudillo Quiroga era muy amigo de Juan Manuel de Rosas y fue asesinado recientemente. Recientemente digo, para el contexto de escritura de este poema, ¿sí? Y justamente llama cobardes a los asesinos de Quiroga, que nunca se supo bien quiénes fueron los unitarios que lo dispararon contra el cuerpo de Quiroga y lo asesinaron, pero Rosas los manda a ajusticiar, los manda a matar a todos. Sospechosos más y sospechosos menos, los manda a matar a todos, porque Quiroga y Rosas eran muy buenos amigos, ambos federales. No sé si con eso más o menos respondí tu pregunta. Sí, sí. Gracias, César. Bien, para finalizar, antes de finalizar, ¿alguien más tuviera alguna duda o me quiere preguntar algo? Bueno, entonces, ya que estamos, a ver, lo tengo por aquí, acá la veo a Inés, a Vero, a César, bueno, Ceci, Mercedes, Norma y Selmira. Les quiero dar las gracias a todos los que se tomaron el tiempo de estar. Me encanta porque se conectaron todos re rápido, al toque, re bien, ¿viste? Había muchos anotados para hacer este taller, había más de 40 personas. Con Daniela en un momento pensamos en partirlo. Y le digo, Dani, espera, porque la gente por ahí, al ser gratuito, que es algo re lindo, por ahí se anota, después se olvida, pero el hecho de que ustedes se hayan apuntado las 2 veces, son unos genios. Muchas gracias. Solange, yo pensaba cuando pusiste el estereotipo al principito, tal vez para los latinoamericanos un estereotipo de la literatura es Mafalda. Sí, Mafalda. Es un ícono, Mafalda. Es un ícono. Tanto como el Principito, ¿no? Pero Sí. claro, en otra época. Totalmente, sí. A mí no solamente que Mafalda es icónico para los latinoamericanos, sino que los argentinos nos representa re bien. El otro día fui a pasear por Caminito, en La Boca, está lleno de cosas de Mafalda, lleno, lleno, es hermoso. Nos representa mucho, Kino, ¿viste? Nos representa un montón. Ni hablar. Muchas gracias, Vero, por ese aporte. Y muchas gracias a todos los que se volvieron a conectar. Recuerden que el encuentro de hoy también va a estar subido en mi canal de YouTube, en TikTok, para que ustedes lo puedan volver a ver las veces que lo necesiten. ¿Podrías recoger citas de Martín Fierro referidas a la mujer y al indio? Gracias por compartir tu... Inés, perfecto. Sí. Trabajo y amor a la literatura y al arte, sí, me encanta. Me encanta, es algo que me apasiona. Y es muy lindo compartirlo con adultos, porque a veces el adolescente en el aula tiene cierta indiferencia, cierta reticencia, ¿viste? Pero cuando se trata de adultos, estás de par a par, estás de igual a igual, y el adulto está ahí porque quiere, tiene ganas, ¿viste? Y eso es lo lindo de compartir con ustedes. Así que muchas gracias, y espero que nos encontremos en un futuro con otro taller, ¿por qué no? Lili, veo que estás moviendo los labios, pero desmuteate. Ahí está. Cuenta. Me gustaría saber eso, justamente, si tenés ganas de seguir ampliando todo esto, otro ciclo, ¿no? Tener otro ciclo. Bueno, así de la historia relacionado con la literatura y la pintura. Es muy lindo. Ay, es A mí hermoso. realmente me gustó mucho, así que como para seguir continuando a lo mejor con el siglo XX o profundizando más a lo mejor en el siglo anterior, en fin, ver. Es motivo para investigar, te digo, para nosotras, ¿no? Que no, yo por lo menos que no conozco tanto, es motivo. Pero me gustaría a veces conocerlo y ampliarlo con otras personas, ¿no?
Desde luego, siempre, aparte como que siempre nos queda con el sabor a poco, como que siempre se podría más. Claro. El año Sí, pasado, en los últimos meses, a través de LUL también, de Leamos un Libro y un taller, pero de historia del arte de la Revolución Mexicana y de la Guerra Civil Española. Estuvo bien. hermoso también, Sí, estuvo muy sí, lindo. sí, sí, sí. Habría que ver este año si lo retomamos. Tendríamos que ponernos de acuerdo en la agenda con Daniela. Pero sí, Claro. siempre hay ganas de seguir trabajando y de continuar este proyecto, que es muy lindo. Es Y a muy ver, lindo, muy y a lindo. ver si me animo el día de mañana de mandarme yo sola, de hacer mi propia plataforma de cursos. Pero bueno, Ujú. llega otro tiempo, me tengo que animar también. Claro. Ujú. Tengo que salir de la zona de confort y ver si me animo a la tecnología, porque para mí es un desafío muy grande. A mí te digo, para mí pandemia, descubrí muchas cosas a través Sí. del online, del Zoom, una maravilla. Para mí, tener clases por Zoom me parece buenísimo. Y te digo, desde ya me anoto, a mí me interesa mucho saber un poco de historia argentina, que uno sabe un poco lo básico, pero, viste, profundizar un poquito y realmente con profesionales, ¿no? Así que, Silva C, me anoto. Ay, muchas gracias, Lili. Sí, vamos a ver, Sí, sí, sí. hay Sí. muchos proyectos también a nivel personal y Ujú. laboral, pero este es algo a lo que me Sí. gustaría apostar el día de mañana, porque también es lo que se viene, la virtualidad con la pandemia llegó para quedarse. Exacto, exactamente, sí, 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 sí. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado y espero que estos encuentros le hayan servido, que se Sí, hayan quedado con algo. sí, 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 sí. Les mando un Gracias. abrazo a todos y fue un placer conocerlos y compartir este espacio con ustedes. Muchas Realmente gracias. muy lindo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Besitos. Hasta luego. Adiós. Besos. Hasta luego.